Mi hermano mayor me arrestó en Nochebuena delante de toda mi familia. Pensé que mi vida había terminado, hasta que un hombre sin hogar al que una vez ayudé entró en el tribunal, se quitó el disfraz y expuso la verdad que destrozó a todos. El rostro de mi padre palideció al instante. Me senté allí en medio de una habitación cálida llena del aroma de carne asada y galletas de canela. Mi corazón rebosaba de emoción como un niño esperando los regalos de Navidad. Era el 24 de diciembre de ese año, el año que pensé que traería la Navidad más perfecta de mi vida. Yo, Nathan Reyes, de 26 años, era solo un técnico de almacén ordinario en Detroit, trabajando duro desde el amanecer hasta el anochecer reparando maquinaria y organizando mercancías. Mi vida era simple. Sin dramas, sin tormentas. Pero esa noche, todo cambió para siempre. Nuestra mesa de cena estaba llena de familiares. Mis padres se habían estado preparando desde la mañana. Luces centelleantes colgaban por todas partes. Un imponente árbol de Navidad adornado con brillantes ornamentos de vidrio resplandecía bajo la luz de las velas. Todos reían y hablaban en voz alta, compartiendo viejas historias, presumiendo de sus hijos, alardeando sobre sus trabajos. Me senté junto a mi madre, Camila Reyes, de 53 años, una contadora gentil que siempre sonreía y se preocupaba por todos. Ella estaba contando la historia de la primera Navidad mía y de mi hermano mayor, con la voz cálida y llena de amor. Mi padre, Vincent Reyes, de 58 años, dueño de un pequeño taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad, se sentó en la cabecera de la mesa con su habitual expresión severa y patriarcal. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sonaba como una orden y todos escuchaban. Toda la familia esperaba ansiosamente a mi hermano mayor, Jackson Reyes, de 32 años, un oficial de policía. Él era el orgullo de la familia, el héroe con una placa brillante e historias de lucha contra el crimen que a todos les encantaba volver a contar. Jackson había prometido llegar temprano a la fiesta y traer unas buenas botellas de vino. Cariño, este es el primer año que estamos todos aquí juntos. Esta Navidad va a ser muy divertida, me susurró mi madre, apretando mi mano con fuerza debajo de la mesa. Asentí, sonriendo de oreja a oreja. Amaba la Navidad. La sensación de toda la familia reunida, olvidando toda la fatiga diaria. De repente, el sonido de sirenas atravesó la distancia, desgarrando la atmósfera acogedora. Al principio, pensé que era un camión de bomberos o algo así, pero las sirenas se hicieron más fuertes, acompañadas por el rugido de los motores. Todos miraron hacia la ventana. Ese debe ser Jackson, exclamó la tía María con una gran sonrisa. Siempre le encanta hacer una gran entrada. Toda la familia se rió, se puso de pie y comenzó a aplaudir, pensando que mi hermano traía colegas a la fiesta como a veces lo hacía. Pero entonces, a través de la ventana, vi una autopatrulla frenar bruscamente justo enfrente de la casa. Sus luces rojas y azules parpadeaban como ojos enojados en la nieve que caía. Mi corazón latía con fuerza. Algo extraño se apoderó de mí. ¿Por qué así? Jackson salió del auto, con el rostro frío como la piedra, sin rastro de sonrisa. Detrás de él había varios otros oficiales sosteniendo linternas y radios que crepitaban con estática. Los familiares todavía estaban vitoreando y aplaudiendo, pero luego la expresión de Jackson hizo que toda la habitación cayera en un silencio sepulcral. La cálida atmósfera se congeló instantáneamente como si alguien hubiera abierto una ventana de golpe y dejado entrar el viento helado. Jackson empujó la puerta y entró, sus botas negras pulidas pisando la alfombra roja de Navidad. Escaneó la habitación con ojos agudos que se detuvieron en mí. Mi corazón se apretó. Escuchen todos, dijo con una voz plana y sin emociones. Recibí una denuncia anónima de que Nathan está en posesión de sustancias ilegales. Tengo que investigar y aclarar esto. Esas palabras cayeron como una bomba explotando en la pacífica habitación. Un pesado silencio descendió. Solo se podía escuchar el sollozo ahogado de alguien en la esquina. Toda la familia se miró entre sí, luego a mí, con los ojos llenos de confusión y miedo. ¿Posesión anónima de drogas ilegales? ¿Yo? Me congelé en mi lugar, con la boca abierta, mi cerebro paralizado. ¿De qué estás hablando, Jackson? Estás bromeando, tartamudeé, con la voz temblorosa. Pero mi hermano no sonrió, no parpadeó. Me miró, con la voz aún helada.
Nathan, ven conmigo al auto para un registro. Es el procedimiento para probar que eres inocente. Sacudí la cabeza frenéticamente, con los pies clavados en el suelo. No, no hice nada. ¿Quién hizo la llamada anónima? Esto es un error. Mi madre agarró mi mano con fuerza, su rostro pálido como la muerte. Jackson, ¿qué estás diciendo? Nathan nunca podría hacerlo. Pero Jackson levantó la mano para detenerla. Mamá, déjame hacer mi trabajo. Si es solo un malentendido, mejor aún. Nathan, ven conmigo. Toda la familia comenzó a murmurar y a ponerse de pie. Los familiares susurraban, ¿qué diablos está pasando? Es Nochebuena. Nathan nunca ha tenido enemigos. ¿Cómo se vio arrastrado a algo tan extraño? Mi padre se puso de pie, con el rostro grave, pero no dijo nada. Solo asintió a Jackson como si diera una aprobación silenciosa. Fui empujado suavemente hacia la puerta por Jackson, mis piernas pesadas como el plomo. Toda la familia nos siguió, amontonándose en el patio delantero bajo la ligera nevada. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, llenando la puerta, señalando y mirando. Las luces parpadeantes de la patrulla iluminaban toda la calle, convirtiendo nuestro patio en un escenario para una obra trágica. Jackson ordenó a sus subordinados, revisen el auto de Nathan primero. El maletero y los bolsillos de la chaqueta. Los oficiales se apresuraron hacia adelante como perros de caza. Abrieron el maletero de mi viejo auto estacionado en la acera. Y luego, Dios, sacaron pequeños paquetes blancos opacos que brillaban bajo los haces de las linternas. ¿Te importaría explicar qué es este polvo blanco?, preguntó triunfalmente un oficial. Sacudí la cabeza, con la voz quebrada. No es mío. No sé nada al respecto. Pero continuaron buscando en los bolsillos de la chaqueta que llevaba puesta y sacaron varios paquetes más. Los haces de las linternas iluminaron cada paquete, haciéndolos parecer pequeños monstruos. Mientras toda mi familia miraba en un silencio atónito, los familiares comenzaron a susurrar en voz alta. ¿Cómo pudo Nathan hacer algo así? Siempre pareció tan gentil. Es un chico tan amable y cariñoso que ayuda a todos. Escuché cada palabra, cada una cortó mi corazón como un cuchillo. Nunca había estado involucrado en nada malo. Solo era un chico normal al que le gustaba leer libros, arreglar autos con papá, abrazar a mamá todas las noches. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién hizo la llamada anónima? ¿Quién me tendió una trampa? Mi madre, Camila, se cubrió la cara y sollozó incontrolablemente. Sus hombros temblaban como si todo su mundo se estuviera derrumbando. Nathan, mi hijo nunca podría hacer algo tan terrible, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se apresuró hacia adelante para abrazarme, pero un oficial la empujó suavemente hacia atrás. Quería abrazarla, quería gritar que esto era un error, pero mis manos temblaban y no se movían. Mi padre, Vincent, permaneció inmóvil junto al auto. Sus ojos estaban vacíos, mirando a la nada. Lo miré desesperadamente. Papá. Papá. No hice nada. Alguien me incriminó, tartamudeé en negación, mi voz perdida en el viento frío, pero él no dijo nada. Solo se apoyó en el techo del auto como si nada de esto le concerniera. Mi corazón dolió agudamente. Papá, ¿por qué estás callado? ¿Por qué no me defiendes? Ante esa clara evidencia, mis súplicas se ahogaron en el aire helado de Navidad. La risa alegre de antes fue reemplazada por susurros maliciosos. Los vecinos se amontonaron alrededor filmando con sus teléfonos. Miren, Nathan está siendo arrestado. Drogas. La familia Reyes está acabada. Convirtieron mi humillación en entretenimiento, como ver un drama de la vida real. Me sentí como un animal cazado expuesto ante la multitud. Entonces Jackson dio un paso adelante y sacó las esposas. Nathan Reyes, estás bajo arresto por posesión y distribución de narcóticos ilegales, repitió con voz completamente carente de emoción, como si leyera una orden a un extraño. Luché, gritando, Jackson, tienes que creerme. Yo no hice esto. Esto es algún tipo de conspiración. Pero los oficiales me inmovilizaron contra el capó del auto y esposaron mis manos frente a toda la familia y el vecindario.
El clic metálico resonó tan frío como el hielo afuera. Mi madre corrió hacia adelante de nuevo, aferrándose a mí y gritando: «Jackson, no puedes hacerle esto a tu propio hermano. Nathan es tu hermano pequeño». Lloró hasta que su voz se volvió ronca, agarrando mi chaqueta. No me soltaba, sus lágrimas empapando mi hombro. La familia estaba a nuestro alrededor. Los familiares intentaron intervenir, pero la tensión era sofocante. De repente, mi padre se enderezó y dijo fríamente: «Camila, cállate. Deja que la ley haga su trabajo». Ella lo miró conmocionada, luego me soltó, retrocediendo con lágrimas corriendo por su rostro. Palidecí y me rendí por completo. ¿Por qué diría eso, papá? ¿Por qué mi hermano estaba haciendo esto? Dejé que los oficiales me empujaran al auto patrulla en medio de las luces parpadeantes y los susurros venenosos en el patio. La nieve caía suavemente, pero no sentía frío. Solo un dolor ardiente en mi pecho. La cena de Navidad se convirtió en cenizas mientras el auto se alejaba, llevándome de la casa cálida a la oscuridad de la noche de Navidad más horrible de mi vida. A través de la ventana, vi a mi madre colapsar en lágrimas, a los familiares parados congelados, y a mi padre. Él simplemente se quedó allí, su mirada tan fría y vacía como la piedra. Seguía pensando en esa llamada anónima. Alguien me había denunciado. Alguien había plantado las drogas. Pero, ¿por qué Jackson lo creyó tan instantáneamente? Era mi hermano. Sentado en el auto, esposado, intenté pensar. ¿Cómo terminaron esos paquetes de droga en mis bolsillos? Recordaba claramente haberme puesto esta chaqueta esta mañana. No había nada inusual. El maletero había estado cerrado desde anoche. Alguien me incriminó. Pero, ¿quién y por qué? Jackson era mi hermano, la persona a la que había admirado desde la infancia. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Fue forzado? No. Su rostro había sido completamente frío sin rastro de vacilación. ¿La llamada anónima fue solo una excusa? El auto condujo por las calles familiares de Detroit, las luces amarillas pálidas de la calle brillando sobre la nieve blanca. Pensé en mi vida. 26 años, sin esposa, sin hijos, solo un trabajo estable y una familia. Yo era amable. Eso es lo que todos decían siempre. Me gustaba ayudar a la gente, arreglar los autos de los vecinos gratis, llevar comida a las personas sin hogar en el parque. ¿Por qué el destino me había arrojado a este infierno? Mi corazón se aceleró, el sudor frío brotaba a pesar de la helada noche de invierno. El auto patrulla se detuvo frente a la estación de policía, un edificio gris y sombrío con barras de hierro negro que se alzaban amenazadoramente bajo las luces de neón parpadeantes. Los oficiales me sacaron del auto de un tirón, sus manos agarrando mis brazos tan fuerte que parecía que tenían miedo de que saliera corriendo. Tropecé hacia adelante, mis piernas pesadas por las esposas y el miedo royendo cada célula de mi cuerpo. «Muévete. Camina ahora», ladró un oficial, empujándome a través de las puertas principales. Adentro, el aire era espeso y opresivo, apestando a café quemado mezclado con sudor y papel viejo. Me hicieron marchar por un pasillo largo y resonante. El sonido de las botas en el suelo resonó como los tambores de la fatalidad. Me empujaron a una celda de detención, una caja pequeña, estrecha, helada y húmeda. 4 paredes de concreto gris, un catre de metal duro con un colchón delgado como el papel y un inodoro sucio en la esquina. La puerta de hierro se cerró de golpe detrás de mí. La cerradura hizo clic como un veredicto final. Colapsé en el catre, con las manos aún esposadas, mi mente dando vueltas con todo lo que acababa de suceder. La cálida cena de Navidad, la risa de los familiares, el olor a carne asada, luego las sirenas, las luces parpadeantes, esos paquetes desconocidos de drogas sacados de mis bolsillos y maletero. ¿Quién me incriminó? ¿De dónde vino esa llamada anónima? Jackson, mi propio hermano, ¿por qué me hizo esto? Sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar el caos en mis pensamientos, pero seguían estrellándose sobre mí como olas violentas. Esa noche se estiró para siempre. No pude dormir. Solo yacía acurrucado, temblando de frío. El viento silbaba a través de la pequeña ventana con barrotes, llevando la mordedura de la nieve. Gritos resonaban desde la celda contigua. Alguien vomitaba ruidosamente.
La radio de un guardia crepitaba con estática. Pensé en mamá. Ella debe estar en casa ahora mismo, sollozando incontrolablemente, temblando. Ella siempre había sido mi lugar seguro, protegiéndome de las duras palabras de papá desde que era pequeño. Y papá, su silencio era como piedra. Esa mirada vacía me perseguía. Y Jackson, el orgullo de la familia, ahora se había convertido en quien me arrojó a la prisión. Las lágrimas rodaban por mis mejillas frías, calientes y punzantes. Recé, rogando que esto no fuera más que una pesadilla, que mañana por la mañana me despertaría en mi cálida habitación. Pero a la mañana siguiente, la realidad fue aún más cruel. El ruido de la cerradura me despertó de golpe. 2 oficiales entraron, me levantaron sin decir una palabra, me esposaron de nuevo y me hicieron marchar por el pasillo hasta una sala de interrogatorios. Esa habitación era más fría que la celda. Vieja mesa de madera, sillas de metal duro y un espejo unidireccional. Sabía que alguien estaba mirando a través de él. 2 detectives ya estaban esperando, uno alto y ancho con una barba espesa, el otro delgado y con gafas. Leyeron mi archivo con voces mecánicas y planas. Nathan Reyes, 26 años, técnico de almacén, arrestado por posesión y distribución de narcóticos ilegales. Encendieron la cámara. La luz roja parpadeó como el ojo de un demonio. Luego colocaron los paquetes sobre la mesa. Esos paquetes blancos opacos brillando bajo las luces fluorescentes. Me senté frente a ellos, con el corazón palpitando. No hice nada, solté de inmediato. Esos no son míos. Alguien los plantó en mí. Lo repetí una y otra vez, con voz temblorosa, pero decidida. Les conté todo. La fiesta de Navidad, la denuncia anónima, el registro de mi auto y chaqueta. Pero los 2 detectives solo sonrieron con suficiencia. Todos los que entran aquí dicen lo mismo, se burló el barbudo. Luego llegaron las preguntas como balas. ¿Quiénes son tus socios? ¿De dónde sacaste la mercancía? ¿Cuántas veces has vendido? Confiesa, coopera y seremos indulgentes contigo. Sacudí la cabeza salvajemente, el sudor empapando mi camisa. No lo sé. No tengo socios. Esta es la primera vez que veo esas cosas. Las preguntas se volvieron más agresivas, más sofocantes. Mi cabeza daba vueltas. La habitación parecía girar a mi alrededor. Quería gritar, golpear la mesa, pero mis manos estaban esposadas. Solo podía sentarme allí y aguantar. De repente, la puerta se abrió y Jackson entró. Se paró detrás de los detectives con los brazos cruzados, el rostro tan frío como la noche anterior. Mi corazón se apretó. Jackson, yo no hice esto, susurré, esperando que él me salvara. Pero él solo me miró y dijo llanamente, Nathan, confiesa. Coopera y obtendrás una sentencia más leve. Si no lo haces, te irás de por vida. Miré a mi hermano con total desesperación, las lágrimas derramándose. ¿Qué estás diciendo? Fui incriminado. Eres mi hermano. Se supone que debes creerme. Intenté de nuevo, con la voz quebrada, recordándole nuestra infancia, como solía protegerme de los matones en la escuela. Pero Jackson no se inmutó. Sus ojos eran como piedra. La evidencia es clara, Nathan. No empeores esto. Se dio la vuelta y salió, dejándome completamente destrozado. El interrogatorio terminó. Me arrastraron de vuelta a la celda. Colapsé en el catre, mi mente en blanco. ¿Por qué mi hermano estaba haciendo esto? Había sido mi héroe, el policía con la placa brillante. Ahora me estaba empujando más profundo al infierno. Seguía pensando en esa llamada anónima. ¿Era posible que Jackson supiera algo? ¿O fue forzado a esto? No. Su rostro no había mostrado ninguna vacilación. El miedo comenzó a arrastrarse. Me acurruqué en la esquina, temblando. Al día siguiente, me dijeron que tenía visitas. Mi corazón se aceleró. Mamá, tenía que ser mamá. Pero cuando entré en la sala de visitas y los vi a través del vidrio grueso, eran mis 2 padres. Mamá estaba sentada allí, con los ojos rojos e hinchados, las manos temblorosas mientras sostenía un pañuelo.
Papá estaba sentado a su lado, con el rostro tan frío como siempre. Me senté y agarré el teléfono. Mamá, no hice esto, susurré de inmediato. Pero papá me interrumpió, con voz dura. Nathan, no has sido más que una carga toda tu vida. Ahora has deshonrado a toda la familia. Confiesa para que no tengamos que cargar más con esta vergüenza. Me congelé como si me hubieran abofeteado. Papá, ¿cómo puedes decir eso? No hice nada. Él sacudió la cabeza y continuó. Siempre has sido débil, siempre necesitando a alguien que te proteja. Lo arruinaste. Asúmelo. No arrastres a toda la familia contigo. Su voz era fría como el hielo. Sin preocupación, sin aliento. Lo miré, mi corazón rompiéndose. Papá, soy tu hijo. Mamá rompió a llorar. Nathan, te creo. Encontraré una manera de ayudarte. Contrataré a un abogado, susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Pero papá la calló inmediatamente. Camila, la evidencia es abrumadora. Tiene que enfrentar las consecuencias. Él la levantó, no dejándola decir otra palabra y la sacó. Los vi irse, las lágrimas corriendo por mi propio rostro. La sala de visitas se sentía vacía, dejándome solo con el dolor. Las noticias se extendieron como la pólvora. Los periódicos publicaron la historia de inmediato. Hermano menor de oficial de policía arrestado por drogas durante la cena de Navidad. Fotos mías esposado, pálido bajo las luces parpadeantes, se volvieron virales en las redes sociales. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, todos se alejaron. Sin llamadas, sin mensajes. Podía imaginar a mis compañeros de trabajo susurrando a mis espaldas, a los vecinos señalando nuestra casa, a viejos amigos borrando mi número. En esa celda estrecha, me senté acurrucado, completamente roto. Aunque sabía que era inocente, no podía ver ninguna forma de probarlo. La evidencia del arresto era hermética. Mis declaraciones podían ser torcidas. ¿Quién me creería? Ni siquiera Jackson, mi propio hermano, me creyó. Pensé en mi antigua vida, el trabajo simple, llegar a casa para abrazar a mamá, arreglar autos con papá los fines de semana. Ahora todo estaba destruido. Abracé mis rodillas, temblando, el miedo carcomiéndome cada segundo. El mundo entero me había dado la espalda. Mi familia, la sociedad, e incluso yo estaba empezando a dudar de mí mismo. En la segunda noche en la cárcel, el terror real se instaló por primera vez. Acostado en ese catre duro y helado, escuchando el viento aullar fuera de la ventana, pensé que tal vez nunca saldría. ¿Es este el final de mi vida? Prisión, desgracia, soledad para siempre. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura desesperación. Recé por un milagro, pero en el fondo sabía que este infierno acababa de comenzar. Los días que siguieron pasaron como una larga e interminable pesadilla. Permanecí encerrado en esa celda estrecha, comiendo comidas insípidas, escuchando los gritos y alaridos de otros reclusos resonando a través de las paredes. Cada mañana, cuando despertaba, miraba el techo manchado y me preguntaba qué nuevo dolor traería el día. Se me asignó un defensor público, un tipo joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, con gafas gruesas y voz temblorosa. Me visitó unas cuantas veces, garabateó notas apresuradamente y prometió que haría todo lo posible para probar mi inocencia. Nos centraremos en esa denuncia anónima, dijo, pero su tono carecía de confianza real. Asentí. Sin embargo, en el fondo, estaba lleno de dudas con la evidencia de haber sido atrapado con las manos en la masa y el testimonio de mi propio hermano. ¿Cómo podríamos ganar? Una semana después, se programó la audiencia preliminar. Solo una semana, tan rápido, no estaba mentalmente preparado en absoluto. La cantidad de drogas incautadas era sustancial, suficiente para clasificarme como un delincuente grave. Y el hecho de que yo fuera el hermano menor de Jackson Reyes, un conocido oficial de policía en Detroit, convirtió el caso en un circo mediático. Hicieron de mi historia una noticia de primera plana con titulares sensacionalistas: familia destrozada por las drogas, oficial arresta a su propio hermano en Nochebuena. Cuando me escoltaron al tribunal, un enjambre de reporteros abarrotó la entrada. Flashes de cámaras cegándome, voces gritando mi nombre.
Mi corazón latía con fuerza. El sudor frío brotó a pesar del aire helado del invierno. ¿Por qué estaba pasando todo tan rápido? No estaba listo para enfrentar el juicio. La sala del tribunal era grande pero sofocante, filas de bancos de madera pulida apestando a perfume barato de la galería abarrotada. El juez, un anciano severo con gafas de montura dorada, se sentó en lo alto del estrado mirando hacia abajo como un dios del destino. Me senté en la silla del acusado, con las muñecas esposadas sin apretar, vistiendo un mono gris de prisión, sintiéndome como un animal enjaulado. Mi abogado se sentó a mi lado, hojeando nerviosamente los papeles. La fiscal, una mujer de mediana edad aguda con el cabello en un moño apretado y una voz como una cuchilla, se puso de pie y presentó los cargos. Proyectó imágenes de la evidencia en una pantalla enorme. Esos paquetes blancos opacos brillando bajo las linternas de esa noche. El acusado, Nathan Reyes, fue atrapado en posesión de una gran cantidad de narcóticos ilegales suficientes para la distribución, declaró, su voz resonando en la sala. Leyó el informe de Jackson, las palabras de mi propio hermano con meticuloso detalle. La denuncia anónima, el registro de mi auto y chaqueta, el descubrimiento de las drogas. Siguió el testimonio de los otros oficiales. Cada detalle encajaba perfectamente como si todo hubiera sido guionizado. Me senté allí sintiéndome acorralado. Sin salida. Cada foto, cada palabra era otro ladrillo en el muro de la prisión que se estaba construyendo a mi alrededor. Mi abogado trató de contrarrestar, pero fue dolorosamente débil. Argumentó que la llamada anónima era sospechosa, que alguien podría haber plantado las drogas. No hay evidencia directa de intención de distribuir, dijo, con la voz temblando ligeramente. La fiscal lo interrumpió al instante. Atrapado con las manos en la masa con las sustancias en su vehículo personal y ropa. Esa es la evidencia más clara posible. Todo se inclinaba fuertemente hacia la acusación. El tribunal sospechaba aún más de mí. El juez asintió. La galería murmuró. Me sentí como un cordero rodeado de lobos sin posibilidad de contraatacar. Cada vez que intentaba hablar en mi propia defensa, solo empeoraba las cosas. Cuando la fiscal me interrogó directamente, tartamudeé, no hice nada. Alguien puso esos paquetes en mi auto, en mis bolsillos. Pero ella respondió de inmediato. Esa es la negación estándar de un delincuente primerizo. Hay cero evidencia para apoyar las afirmaciones del acusado. Su tono era burlón y la sala se rió por lo bajo. Mi cara ardía, mi corazón se aceleraba. Quería gritar que era inocente, que esto era una conspiración. Pero mis palabras no eran más que susurros perdidos en el aire pesado de la sala del tribunal. Mi abogado tiró de mi manga y susurró, no digas nada más. Déjame manejarlo. Pero sabía que él también se estaba ahogando. El juicio se prolongó durante unos días, pero cada hora se sentía como un año. Preguntas interminables, evidencia creciente y el miedo creciendo dentro de mí como un tumor. Luego llegó el día de la sentencia, el momento que más temía. La sala del tribunal estaba llena, ni un solo asiento vacío. Los reporteros abarrotaban la parte trasera, las cámaras disparaban sin parar, los susurros zumbaban como una colmena perturbada. El aire estaba cargado de tensión. El olor a sudor y perfume dificultaba la respiración. Me llevaron adentro y me senté en la silla del acusado, con las manos temblorosas. Miré a mi alrededor y vi a Jackson y a mi padre, Vincent, en la primera fila, con rostros fríos como el hielo. No me miraban a los ojos, solo se inclinaban y se susurraban secretos que yo no podía escuchar. Mi corazón dolió. Mi padre y mi hermano, una vez mis pilares, ahora se sentaban allí como extraños, como esperando que la sentencia cerrara finalmente este capítulo. ¿No sentían ningún dolor? ¿Por qué no luchaban por mí? Junto a ellos, mi madre, Camila, estaba sentada encorvada, con el rostro enterrado en sus manos, sollozando. Sus hombros temblaban incontrolablemente bajo las miradas de todos a su alrededor. Parecía años mayor, con más canas en el cabello, los ojos hinchados de tanto llorar. Su dolor me atravesó como un cuchillo, ahogándome. En ese momento pesado, mientras el juez golpeaba el mazo para pedir orden, bajé la cabeza, tratando de respirar. Entonces, por casualidad, miré hacia la última fila y me congelé. Allí,
entre la multitud de extraños, estaba sentado el familiar anciano sin hogar que solía ver en el parque cerca de mi casa. Estaba sentado en silencio, con barba plateada, desaliñado, usando el mismo abrigo andrajoso. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estaba aquí? El anciano levantó la vista, me miró a los ojos y sonrió. Una sonrisa gentil y cálida en medio de esa fría sala del tribunal. Hizo un pequeño saludo como para decir, «¿Todo estará bien, chico?» Sus ojos estaban llenos de bondad, al igual que todas las veces que nos habíamos encontrado. Los recuerdos regresaron en cámara lenta. Ese parque era a donde solía ir después del trabajo para relajarme del estrés. El anciano siempre estaba en el mismo banco, rodeado de sus bolsas. La primera vez que le di unas monedas, me agradeció con voz ronca, «Tienes un buen corazón». Luego comencé a traerle una chaqueta vieja cuando hacía frío. Sándwiches, café caliente. A veces hablábamos de la vida, de las luchas. Me contaba sobre sus años en las calles, pero siempre era optimista. La vida es como un río, hijo. Se dobla y gira, pero siempre llega al mar al final. Su consejo simple y sincero me había ayudado en días difíciles. No dejes que el miedo gane, dijo una vez, palmeando mi hombro. Nunca le pregunté su nombre. Solo lo llamaba el anciano del parque. Y ahora aquí estaba en medio de mi juicio fatídico, como para ofrecer una última pizca de esperanza. Pero contra la montaña de evidencia y el peso de la opinión pública, incluso su presencia no podía aliviar mi desesperación. Era solo un hombre sin hogar. ¿Qué podría cambiar él? La sala del tribunal todavía zumbaba con susurros maliciosos. Los reporteros todavía garabateaban furiosamente, y el juez todavía estaba sentado allí con su mazo listo para caer. Mirando al juez, sentí con absoluta claridad que mi vida estaba a punto de terminar hoy, y nadie en esta sala podía salvarme. El aire ante el estrado se sentía tan pesado como una roca aplastando mi pecho. Cada mirada dirigida a mí, cada crujido seco de los papeles de la fiscal, cada respiración tensa de la multitud, todo me hacía sentir pequeño e impotente al borde de la asfixia. En ese momento, entendí algo aún más doloroso que la sentencia a punto de ser pronunciada. Estaba total y completamente solo, ahogado por pruebas fabricadas, traicionado por las mismas personas que compartían mi sangre. En el segundo que bajara ese mazo, toda mi vida sería enterrada para siempre. En el momento en que el juez se aclaró la garganta, listo para pronunciar las palabras que sellarían mi destino, toda la sala del tribunal contuvo el aliento. El aire se volvió tan denso que se sentía comprimido, presionando mi pecho hasta que apenas podía respirar. Todos los susurros cesaron. Solo quedaba el crujido de papeles y una leve tos desde la esquina trasera. Los reporteros estaban congelados, con los lápices listos, los flashes de las cámaras preparados. Miré hacia la primera fila. Vincent y Jackson estaban sentados allí, con los ojos fríos, las comisuras de sus bocas curvándose en leves sonrisas secretas. Sin dolor, sin lágrimas, sin temblores. Parecían como si ya conocieran el resultado, como si esta sentencia fuera simplemente la formalidad final en una obra que ellos mismos habían escrito. Mi propio padre y hermano, parientes de sangre, estaban sentados mirando como espectadores distantes en una película, no como la familia del acusado. ¿Por qué sonreían? ¿Por qué no luchaban por mí? Esa traición cortó más profundo que cualquier cuchillo. Bajé la cabeza más, mis manos esposadas temblando incontrolablemente, los dedos apretados con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Esperé las palabras culpable, encarcelamiento, palabras que aniquilarían mi vida. Sin trabajo, sin libertad, sin futuro, solo oscuridad. Justo cuando el juez levantó su mazo para bajarlo, un grito poderoso e inesperado explotó desde el fondo de la sala, sobresaltando a todos. ¡Alto! Tengo pruebas de que él es inocente. La voz ronca y decidida cortó el silencio como una bomba. Toda la sala se giró. Los murmullos se elevaron como un maremoto. Levanté la cabeza de golpe, aturdido, con el corazón latiendo salvajemente. Era el anciano sin hogar del parque. Se había puesto de pie de un salto, con un brazo levantado en alto, la barba plateada temblando, el abrigo andrajoso ondeando. Su rostro estaba enrojecido por la emoción, pero sus ojos ardían con determinación. ¿Por qué estaba haciendo esto?
No podía entender por qué el anciano se arriesgaría así. Sí, lo había ayudado, le había dado cambio suelto y una chaqueta vieja, me había sentado a hablar en las tardes cansadas después del trabajo. Pero esto era un tribunal, no el parque. Era un extraño, un anciano errante. ¿Cómo se atrevía a defenderme aquí? Mi corazón se aceleró. Una pequeña chispa de esperanza parpadeó en medio de la desesperación, pero luego la duda se precipitó. ¿Qué podría tener él? ¿Evidencia o solo palabras vacías? Vincent y Jackson se giraron, sus rostros poniéndose carmesí de rabia, con ojos asesinos. Jackson se puso de pie primero, mostrando su brillante placa de policía bajo las luces, con voz retumbante. Esto es una interrupción de los procedimientos judiciales. Oficiales, retengan a ese hombre y sáquenlo de inmediato. Varios oficiales uniformados se levantaron, con las manos en sus fundas, moviéndose hacia el anciano. La sala estalló en caos. Reporteros tomando fotos frenéticamente, susurros convirtiéndose en un rugido. Mi madre levantó su rostro manchado de lágrimas, mirando al anciano en estado de shock desconcertado. Me quedé congelado, incapaz de creer lo que veía. Jackson, mi propio hermano, estaba tratando de silenciar a la única persona que podría salvarme. ¿Por qué estaba entrando en pánico? Su rostro se había puesto pálido, sus manos temblaban a pesar de su intento de mantener la autoridad. Pero el anciano no se inmutó. Se mantuvo erguido, con voz tranquila y firme. Deténganse. No pueden arrestarme antes de que revele la verdad. Luego, para asombro de todos, se quitó lentamente la barba plateada falsa, se encogió de hombros para quitarse el abrigo andrajoso y lo arrojó al banco, y se limpió la cara con un pañuelo, eliminando capas de suciedad y un disfraz magistral que lo había ocultado durante años. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito y sin aliento. El rostro revelado no era el de un anciano en absoluto. Un hombre de mediana edad con cabello corto y rapado, ojos agudos e inteligentes y rasgos que nunca pensé que volvería a ver. Cuando Vincent y Jackson vieron ese rostro, la sangre desapareció de los suyos. Mi padre se puso de pie tambaleándose, con las manos agarrando el banco frente a él, moviendo la boca sin emitir sonido. Jackson retrocedió tambaleándose, con el rostro ceniciento, su placa de policía resbalando de sus dedos y resonando en el suelo. Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante, incontrolables, cuando el reconocimiento me golpeó como un rayo. Era el tío Jameson Reyes, el hermano menor de Vincent, el tío que había desaparecido hace 3 años, presuntamente muerto. Incluso habíamos celebrado un funeral simbólico cuando nunca se encontró su cuerpo. El tío que había adorado de niño, el que contaba historias de aventuras, me enseñó a pescar en el río, me protegió de las duras palabras de papá. Y él era el anciano del parque a quien había estado dando dinero. Abrigos viejos, conversaciones nocturnas, los recuerdos inundaron como un maremoto. Todas esas tardes en el parque cuando me escuchaba quejarme del trabajo, de la familia, ofreciendo gentil sabiduría. Nathan, tienes un buen corazón. Nunca dejes que nadie te quite eso. Nunca lo había reconocido. El disfraz había sido impecable. Pero esos ojos amables, ahora lo entendía. Él había estado velando por mí todo este tiempo, protegiéndome desde lejos. Sollocé en voz alta, con la voz quebrada para que toda la sala escuchara: tío Jameson, ¿eres realmente tú? Jameson me miró, sonrió cálidamente, luego se volvió hacia el tribunal, su voz resonando clara y fuerte. Soy Jameson Reyes, hermano de Vincent Reyes y tío de sangre de Nathan Reyes. He estado desaparecido durante 3 años, pero he regresado hoy con evidencia que prueba que mi sobrino es completamente inocente. Exijo el derecho a testificar y presentar esa evidencia ante este tribunal. La sala del tribunal explotó. Reporteros corriendo, cámaras disparando como relámpagos, voces elevándose en una tormenta. El juez golpeó su mazo repetidamente para pedir orden, su propio rostro atónito. Ordenó inmediatamente la verificación de identidad. Se sacaron archivos. Los asistentes corrieron a las bases de datos. En minutos, asintió gravemente. Identidad confirmada. Jameson Reyes es quien dice ser. Oficiales, retírense. Señor Reyes, por favor acérquese al estrado de los testigos y presente su evidencia. Ante esas palabras,
Vincent y Jackson se pusieron blancos como fantasmas, con las manos temblando incontrolablemente. Intentaron sentarse con calma, pero el pánico ardía en sus ojos. Mi padre susurró frenéticamente a Jackson, con el rostro enrojecido y sudando. Jackson agarró los reposabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mirando al tío Jameson como si mirara a un fantasma. Me senté allí, con el corazón retumbando, las lágrimas aún corriendo por mi rostro. ¿Por qué el tío había estado vivo todo este tiempo? ¿Por qué el disfraz? ¿Y qué evidencia tenía que pudiera limpiar mi nombre? Mi madre estaba sollozando más fuerte ahora, pero eran lágrimas de alegría e incredulidad mirando a su cuñado perdido hace mucho tiempo. Jameson. Mi cuñado está vivo. Toda la sala del tribunal contuvo el aliento de nuevo mientras Jameson caminaba hacia el pasillo central sosteniendo una vieja cartera de cuero, listo para revelar la verdad que pondría toda esta sentencia patas arriba. El tío Jameson caminó hacia el estrado de los testigos, cada paso resonando firmemente en la sala del tribunal completamente silenciosa. Puso la vieja cartera de cuero en la mesa de evidencia y la abrió lentamente, prolongando deliberadamente la tensión. De adentro, sacó una pequeña unidad USB, una pila gruesa de documentos amarillentos y un disco duro externo negro y elegante. Toda la sala del tribunal estalló en un instante, los murmullos se elevaron como una ola, los reporteros corriendo para escribir, los flashes de las cámaras explotando sin parar. El juez golpeó su mazo varias veces para pedir orden. Silencio. Señor Jameson, puede proceder. Miré a mi tío, con el corazón palpitando, una frágil chispa de esperanza parpadeando a través del miedo persistente. Por favor, tío, sálvame. Jameson respiró hondo. Su voz resonó, clara, firme y poderosa, como un detective experimentado relatando el caso más grande de su vida. Su señoría, hace 3 años, yo era un investigador privado que trabajaba junto a la policía de Detroit para desmantelar la red de tráfico de drogas más grande de la ciudad. Durante esa investigación, descubrí que las personas detrás de ella no eran otras que mi propio hermano, Vincent Reyes, y mi sobrino, Jackson Reyes. Esas palabras detonaron como una bomba. La sala cayó en un silencio sepulcral, luego explotó en caos. Vincent se puso de pie de un salto, con el rostro carmesí. ¡Mentiras! ¡Está loco! El juez rugió, silencio, señor Reyes, o será expulsado. Jackson permaneció sentado, con el rostro sin color, los nudillos blancos mientras agarraba los reposabrazos. Los miré, con el corazón roto. Mi padre y mi hermano involucrados en drogas. No podía procesar lo que estaba escuchando. El tío Jameson continuó tranquilo pero implacable. Cuando estaba a punto de informar mis hallazgos a las autoridades, Vincent descubrió lo que sabía. Amenazó con matarme para mantenerme callado. No tuve otra opción. Fingí mi desaparición para salvar mi vida. Me disfracé de hombre sin hogar, viví en las calles de Detroit y seguí reuniendo pruebas desde las sombras. Hizo una pausa, miró al juez directamente a los ojos, luego se volvió hacia mí con calidez en su mirada. De repente, todo encajó. Todas esas tardes en el parque cuando el anciano me escuchaba hablar sobre el trabajo, sobre la familia, diciendo, Nathan, tienes un buen corazón. Él había estado protegiéndome, vigilando a Vincent y Jackson todo el tiempo. Las lágrimas brotaron de nuevo. Shock, gratitud, dolor. 3 años en las calles solo para este momento. Para probarlo, conectó el USB al proyector. La enorme pantalla se iluminó con imágenes granulosas pero inconfundibles. La noche antes de la víspera de Navidad, Jackson, mi propio hermano, acercándose sigilosamente a mi auto en la entrada. Abrió el maletero, colocó los paquetes blancos adentro, luego rebuscó en mi chaqueta colgada en el garaje y metió más paquetes en los bolsillos. Este es un vídeo que grabé en secreto, explicó el tío Jameson. Jackson plantó las drogas en el auto y la chaqueta de Nathan la noche antes del arresto. Jackson dejó caer la cabeza entre sus manos, con los hombros temblando. Vincent sacudió la cabeza frenéticamente, tartamudeando, ese no soy yo en el vídeo. Pero la evidencia era innegable. Miré la pantalla, mi pecho apretándose hasta que apenas podía respirar. Mi hermano, él me incriminó. ¿Por qué? No se detuvo ahí. El tío Jameson reprodujo un archivo de audio del disco duro.
La voz fría e inconfundible de Vincent llenó la sala del tribunal. Sacrificar a Nathan está bien mientras estemos a salvo. Es débil. No contraatacará. Luego la voz de Jackson, exactamente, papá. Una denuncia anónima es todo lo que se necesita. La sala se congeló de horror. La fiscal, la mujer aguda que me había atacado, se sentó pálida y sin palabras. Las cejas del juez se dispararon, su mano apretando el mazo. Cada ojo se volvió hacia Vincent y Jackson. Se estaban desmoronando. Vincent saltó de nuevo, frenético. Eso es fabricado. Alguien manipuló la grabación. El juez tronó, cállese. Está añadiendo desacato al tribunal. Siéntese. Vincent colapsó de nuevo en su asiento, sudando profusamente, con el rostro pasando de rojo a blanco fantasmal. Jackson solo miraba al suelo. Cuando las imágenes de la plantación de drogas se repitieron en cámara lenta, enterró su rostro por completo. Sabía que no había escapatoria. El tío Jameson siguió adelante, con la voz cada vez más fuerte. Presentó informes secretos de la pila de documentos. Vincent y Jackson están actualmente bajo investigación federal por su red de drogas. Para desviar la atención, decidieron sacrificar a Nathan, un chivo expiatorio fácil, alguien gentil que no resistiría. Presentó registros bancarios de lavado de dinero a través del taller de automóviles de Vincent, transferencias masivas, facturas falsas, cuentas ocultas. Nathan fue incriminado desde el principio, concluyó, con la voz temblando de emoción. Mi sobrino es inocente, y estos documentos mostrarán a todos la verdad. Me derrumbé por completo, sollozando más fuerte que nunca, destrozado por la comprensión de que las personas que más amaba me habían arrojado a los lobos para salvarse a sí mismos. Cada recuerdo familiar feliz se quemó en ese momento. Recuerdo cenas juntos, papá hablando sobre el taller, Jackson presumiendo de sus arrestos, todo era una mentira. Me desplomé en mi silla, con las manos sobre la cara, llorando incontrolablemente. ¿Cómo pudieron hacerme esto? En la galería, mi madre, Camila, soltó un lamento, con las manos temblando sobre su boca mientras la verdad se derrumbaba. Miró a Vincent y Jackson con puro horror, incapaz de creer que el esposo y el hijo a los que había dedicado su vida habían sacrificado a su hijo más gentil para protegerse. Ella había cocinado para ellos, se había quedado despierta por las noches cuando Jackson estaba enfermo, remendado la ropa de Vincent. Ahora estaba sentada destrozada, con las lágrimas corriendo. Quería correr hacia ella para decirle, mamá, ya está bien. Estaré bien. Pero los guardias me retuvieron. Su dolor duplicaba el mío. Mi corazón sentía que estaba siendo aplastado. Entonces la fiscal se puso de pie, con la voz temblorosa. Su señoría, a la luz de esta nueva evidencia, solicito suspender la sentencia de Nathan Reyes y pido el arresto inmediato de Vincent Reyes y Jackson Reyes para investigación. El juez asintió gravemente. Moción concedida. Oficiales, pónganlos bajo custodia ahora. La sala del tribunal estalló. Reporteros avanzando, cámaras disparando, voces elevándose. Los oficiales corrieron a la primera fila, esposando a Vincent y Jackson allí mismo frente a todos. Vincent luchó salvajemente. Esto es una conspiración. Soy inocente. Pero lo forzaron a bajar y lo arrastraron. Jackson no se resistió. Solo murmuró por lo bajo hacia el tío Jameson, ¿cómo? ¿Cómo sigues vivo? Fueron sacados en medio de gritos y flashes cegadores. Colapsé contra mi silla, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Después de una desesperación interminable, las noches heladas de cárcel, la culpa de mi padre, los ojos fríos de mi hermano, el vicioso chisme público, la verdad finalmente se había vuelto a mi favor. Lloré, pero ahora las lágrimas se mezclaban con alivio y un dolor insoportable. El tío Jameson se acercó, atravesó la barandilla y puso una mano en mi hombro. Nathan, eres libre. Mamá corrió hacia adelante en el momento en que me quitaron las esposas, lanzando sus brazos a mi alrededor. Mi bebé, lo siento mucho. No te creí, susurró entre sollozos. La abracé fuerte, llorando en su hombro. Los reporteros pululaban, las preguntas volaban, pero todo se sentía como un sueño. La traición de mi propia sangre cortó tan profundo que no sabía cómo seguiría adelante.
Pero al menos la pesadilla de la prisión había terminado. O acababa de comenzar una nueva. A la mañana siguiente, todo se desarrolló como un sueño. Todavía estaba acostado en mi celda, con la cabeza nublada por el caos del juicio de ayer cuando la cerradura resonó y un oficial entró. Su voz era plana. Nathan Reyes, estás siendo liberado. Levanté la cabeza, seguro de haber escuchado mal. Has sido absuelto, explicó brevemente. Después de que los investigadores federales verificaron cada byte en el USB y el disco duro del tío Jameson, sin ediciones, sin falsificaciones, la fiscal había presentado una moción inmediata para desestimar todos los cargos en mi contra. No quedaba ninguna duda. Yo era inocente. Me liberaron en el acto mientras se procesaba el papeleo final. Mi corazón latía tan fuerte que apenas me atrevía a creerlo. Ayer mismo, pensé que mi vida había terminado. Ahora la libertad esperaba fuera de la puerta. Me puse de pie sobre piernas temblorosas y seguí al oficial hacia afuera. La estación de policía todavía olía a café quemado y papel viejo, pero esta vez no era un prisionero. La puerta principal se abrió de golpe. La dura luz del sol de invierno de Detroit entró a raudales, cegadora después de días de oscuridad. Salí, demacrado, sin afeitar, con la ropa arrugada y rancia. Ojeras bajo mis ojos, piel pálida por la desesperación y las noches de insomnio. Esperando en las escaleras estaba el tío Jameson. Ya no llevaba la barba falsa ni el abrigo andrajoso, simplemente parecía agotado y preocupado. El rostro de un hombre que había estado huyendo durante años, cabello plateado corto, líneas profundas alrededor de los ojos, hombros ligeramente encorvados. Estaba parado con las manos en los bolsillos, los ojos rojos, mirándome. Me congelé por un segundo, incapaz de creer que esto fuera real. Tío Jameson, el tío que pensé que estaba muerto, el anciano del parque que había estado a mi lado todo el tiempo. Entonces, como una presa rompiéndose, corrí hacia él y lancé mis brazos a su alrededor, sollozando incontrolablemente. Tío Jameson, gracias por limpiar mi nombre, susurré, con la voz quebrada, las lágrimas empapando su hombro. Finalmente, alguien me había creído. Me había salvado, me había sacado del infierno. Me abrazó fuerte y frotó mi espalda. Nathan, siento mucho haberte dejado sufrir tanto tiempo. ¿Ya terminó, chico? Nos quedamos allí en las escaleras de la estación de policía, abrazándonos y llorando como dos niños perdidos que finalmente habían encontrado el camino a casa. Los reporteros merodeaban cerca, pero en ese momento, el mundo solo nos contenía a nosotros dos. Regresamos a la casa familiar en las afueras de Detroit, la misma casa donde la cena de Navidad se había destrozado. Mamá había llegado a casa antes y preparado una pequeña comida, pero sus ojos todavía estaban rojos cuando nos vio. Se lanzó a los brazos del tío Jameson y susurró, «Cuñado, ¿cómo estás vivo? ¿Por qué no regresaste antes?» Él le dio una sonrisa triste y le palmeó el hombro. «Hermana, tuve que esperar el momento adecuado. Ahora les contaré todo». Nos sentamos en la sala de estar donde el árbol de Navidad todavía estaba de pie con algunos adornos de vidrio colgando, un recordatorio doloroso de esa noche terrible. El tío Jameson sirvió agua para todos, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja y constante, como si abriera un libro secreto que había acumulado polvo durante 3 años. Hace 3 años, dijo, mientras trabajaba como investigador privado, asistiendo a la policía de Detroit en un importante caso de drogas, comenzó a rastrear transacciones sospechosas. Siguió envíos, intervino teléfonos y descubrió lentamente que las personas que dirigían una rama de la red no eran otras que Vincent, su propio hermano, mi padre, y Jackson, su sobrino. Mi hermano. No podía creer lo que veía, dijo, con la voz temblorosa. Vincent estaba lavando dinero a través del taller de automóviles. Jackson estaba usando su placa para enterrar evidencia y proteger la operación. Mi pecho se apretó mientras escuchaba. ¿Cómo era esto posible? Papá, el hombre severo y patriarcal que siempre pensé que era honesto. Jackson, el héroe de la familia. Cuando el tío Jameson estaba a punto de entregar todo a los federales, Vincent se enteró. Esa noche, el tío escuchó una conversación a través de un dispositivo que había plantado. Vincent y Jackson discutiendo tranquilamente cómo deshacerse de él, contratar a un sicario, organizar un accidente, cualquier cosa para hacerlo desaparecer.
Hablaron de ello como del clima, dijo el tío con amargura. Vincent dijo, Jameson sabe demasiado. Tenemos que eliminarlo antes de que hable. Mis puños se cerraron tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. No podía creer que mi propio padre y hermano hubieran estado dispuestos a matar a su propia sangre solo para proteger sus ganancias. Parte de mí se derrumbó por dentro. Papá. Jackson. ¿Fueron monstruos todo el tiempo? Recuerdo a papá regañándome por ser débil. A Jackson burlándose de mí por no ser lo suficientemente duro. Ahora entendía. Me eligieron como el sacrificio exactamente por esas razones. Las lágrimas rodaron por mi rostro de nuevo. Mamá me acercó, llorando también. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacerle esto a su propia familia? Sabiendo que algunos oficiales de alto rango ya habían sido comprados, el tío tenía la lista de sobornos. No podía reportarlo de manera segura. Esa misma noche, sacó a su esposa e hija. Usé cada truco que sabía, dijo, con los ojos distantes. Múltiples vehículos cruzaron rutas estatales, nombres falsos, manteniéndose fuera de las cámaras. Las llevé a protección temporal de testigos en otro estado, un lugar que nadie podría encontrar. Regresó a Detroit solo para seguir reuniendo pruebas, esperando el momento más seguro para atacar. No podía dejar que esa red siguiera destruyendo vidas, dijo. Pero Vincent había puesto un precio a su cabeza. Una vez fue emboscado en las afueras de la ciudad, recibió un disparo en el hombro, sangrando profusamente. Me escondí en el bosque, me curé yo mismo, luego me oscurecí por completo para no poner en peligro a mi esposa e hija, dijo, con la voz quebrada. Incapaz de volver a una vida normal, eligió la invisibilidad perfecta. Un hombre sin hogar. Nadie se fija en los indigentes. Viví cerca de las rutas de Vincent y Jackson, dijo. Dormí en bancos del parque, comí sobras, pero nunca dejé de vigilar. Planté micrófonos, filmé en secreto, documenté cada trato. Recordé todas esas tardes con el anciano en el parque. Como me escuchaba hablar de mi día, de la familia. Quería estar cerca de ti, Nathan, susurró. Sabía que eras gentil, y me aterrorizaba que te atacaran. Mi corazón se calentó incluso mientras dolía. Había sacrificado todo, su familia, su salud, su identidad, solo para traer justicia. Mientras reunía pruebas, descubrió que Jackson estaba bajo un nuevo escrutinio federal. La red estaba a punto de ser expuesta. Necesitaban un chivo expiatorio para desviar la investigación. De las grabaciones, el tío escuchó a Vincent dar la orden: si tenemos que sacrificar a alguien, es Nathan. Es débil. Es amable. Y no contraatacará. Al escuchar esas palabras, el hielo corrió por mi espalda. Nunca me había sentido tan pequeño, tan desechable a los ojos de las personas que me criaron. ¿Por qué? ¿Por qué yo, tío?, susurré, con la voz quebrada. Él tomó mi mano. Porque confiabas en ellos completamente, Nathan, y ellos lo sabían. El tío Jameson sabía que yo era el siguiente objetivo. Trató de advertirme indirectamente en el parque, pero no podía hablar abiertamente por si Vincent estaba mirando o tenía ojos sobre mí. Solo podía dejar caer pistas, dijo. Cosas como, la familia no siempre es lo que crees, o, ten cuidado incluso con los más cercanos a ti. Recordé esas palabras exactas. Había pensado que eran solo los desvaríos de un anciano solitario. Esperó el único momento en que sería seguro revelarse. Mi juicio, cuando los medios, el fiscal y el tribunal estaban todos presentes, y Vincent no tenía oportunidad de silenciarlo primero. Tuve que esperar hasta que fuera más seguro, dijo, con los ojos rojos. Si salía antes, podrían haberme matado, y tú aún habrías sido condenado. Cuando el tío Jameson terminó, la habitación cayó en un pesado silencio. Mamá me abrazó más fuerte, las lágrimas cayendo silenciosamente. Miré por la ventana a la suave nevada de Detroit, pero dentro de mí rugía una tormenta. 3 años de desaparición, una historia de sacrificio, peligro y amor tranquilo y feroz. El tío había arriesgado su vida para salvar la mía, para salvar la justicia. Y yo había perdido a mi familia, o más bien me di cuenta de que la familia que pensaba que tenía nunca existió realmente. Papá y Jackson estaban en la cárcel esperando sus propios juicios.
Mamá estaba destrozada. Apreté su mano y susurré, gracias, tío. Ya no estoy solo. Él sonrió, palmeó mi hombro. Nunca más, Nathan. Pero el silencio era pesado porque ambos sabíamos que estas heridas tardarían mucho tiempo en sanar. Mi vida había pasado una nueva página, sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía grande. Un poco más tarde, mientras el aire en la habitación aún estaba pesado, el tío Jameson se levantó lentamente y buscó la misma vieja cartera de cuero que había llevado desde ayer. Lo miré, con una mezcla de curiosidad y agotamiento en mis ojos. Tío, ¿hay algo más que no nos hayas contado?, pregunté suavemente, mi voz aún temblando por las revelaciones anteriores. Él asintió. Sus ojos no estaban llenos de dolor esta vez. Brillaban con algo más. Esperanza. Abrió la cartera y sacó con cuidado un grueso paquete de documentos sellados con cera roja y atados fuertemente con cordel. Las páginas adentro parecían viejas pero bien conservadas, como si hubieran sido guardadas durante años. Lo colocó en la mesa de café en el centro de la sala de estar y habló con voz baja y cálida. Nathan, este es el fondo fiduciario que tu abuelo, Milton Reyes, dejó específicamente para ti. Durante los últimos 5 años, lo he estado administrando en secreto, exactamente como él instruyó. Me congelé, mirando el paquete como si fuera un objeto de otro planeta, un fondo fiduciario del abuelo. El abuelo Milton Reyes había muerto hace 5 años de un ataque cardíaco repentino. Había sido un hombre tranquilo, pero siempre tuvo una extraña atracción magnética sobre mí. Vivía solo en una pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad, hacía inversiones modestas y rara vez se involucraba en asuntos familiares. Pero para mí, él era el único ancla emocional real que había tenido. ¿Por qué me dejaría un fondo fiduciario? ¿Y por qué el tío Jameson había sido quien lo administraba? Tío, estás diciendo que el abuelo dejó esto para mí, tartamudeé, mis dedos temblorosos rozando los papeles. Mamá, sentada a mi lado, abrió mucho los ojos y susurró, Milton nunca me dijo una palabra sobre esto. El tío Jameson asintió y se sentó a mi lado, hablando lentamente. Justo antes de fallecer, tu abuelo me llamó a su cabecera y me confió este fondo. Dijo, solo dáselo a Nathan cuando haya sido empujado al límite absoluto, cuando no quede nadie más para protegerlo, cuando realmente necesite una vida completamente nueva. ¿Solo entonces? Le prometí que lo mantendría en secreto y durante 5 años administré la inversión para que creciera. Sus palabras explotaron en mi mente como otra bomba. El abuelo lo sabía. Previó que algún día sería conducido a la desesperación total. Mi corazón latía con fuerza. Un sentimiento extraño se apoderó de mí. Calidez mezclada con dolor. Recordé la mirada profunda y sabia del abuelo cada vez que me miraba, como si pudiera ver directamente en mi alma. Nunca hablaba de dinero. Solo me enseñaba sobre la vida. Ahora este fondo fiduciario se sentía como un mensaje desde más allá de la tumba. Con manos temblorosas, rompí el sello de cera y comencé a pasar las páginas. Los números bailaban ante mis ojos, meticulosamente registrados por abogados y bancos. El valor total del fondo, $12.5 millones estadounidenses. Una fortuna con la que nunca había soñado. Incluía $4 millones en efectivo guardados de forma segura en bancos, $3.5 millones en acciones de primera categoría de compañías como Apple y Microsoft, un gran terreno comercial en las afueras de Detroit con un valor de $3 millones, perfecto para un centro comercial o almacén, y $2 millones en un fondo de inversión de alto rendimiento que el abuelo había establecido personalmente para mí, capitalizándose a lo largo de los años. Con cada página que pasaba, mi corazón se volvía más pesado. Estos no eran solo números. Eran un legado. Eran amor. Prueba de que mi abuelo había visto valor en mí cuando nadie más lo hizo. Toda mi vida, me había sentido como el extraño. Papá pensaba que yo era débil. Jackson me eclipsaba en todo. Mamá me amaba, pero no podía protegerme. El abuelo había sido la excepción, pero murió demasiado pronto, dejando un vacío. Ahora este fondo era su declaración silenciosa. Te vi. Creí en ti. Pasé a la última página, con el corazón acelerado. Escondido entre los documentos había un pequeño sobre amarillento. En el frente, con la letra familiar,
temblorosa pero elegante del abuelo, para Nathan, el nieto del que siempre estuve orgulloso. Mi pecho se apretó. Orgulloso de mí. Yo, el gentil y débil Nathan. Mis dedos temblaban mientras lo abría. El sello de cera se desmoronó. Adentro había una carta escrita a mano en papel fino y frágil que aún llevaba el leve aroma a madera vieja, pino y la radio crepitante de su cabaña. Me atraganté en el momento en que leí las primeras líneas y comencé a leer en voz alta, con la voz temblando para que mamá y el tío pudieran escuchar. Nathan, si estás leyendo esta carta, significa que estás pasando por algo con lo que nadie más puede ayudarte. Nunca lo olvides, eres el único en esta familia con el corazón más bondadoso. No dejes que nadie aplaste eso. Te vi crecer. Vi lo que soportaste sin quejarte nunca. No eres como tu padre o tu hermano. Tienes bondad. Tienes sensibilidad que a ellos les falta. Eso no es debilidad, Nathan. Eso es fuerza. Creo en ti, Nathan. Y un día serás tú quien salve a esta familia de una manera que nadie espera. Usa este regalo sabiamente. Construye la vida que mereces. Estoy orgulloso de ti siempre. Abuelo Milton. Para cuando llegué al final, no pude mantener la compostura. Mis ojos ardían. Mi pecho se sentía aplastado. Él creía que yo salvaría a la familia. La misma familia que me traicionó. Las lágrimas caían libremente, salpicando la página y borrando la tinta. Dejé caer la carta en mi regazo, con las manos temblando. Todo este tiempo, había pensado que estaba solo. Papá me dio la espalda. Jackson me incriminó. El mundo me condenó. Pero justo ahora, me di cuenta de que alguien había creído en mí mucho antes de que todo colapsara. El abuelo lo había visto venir. Había preparado un escape para mí. En ese instante, los recuerdos de él inundaron como un río caudaloso, arrastrándome al pasado. Recordé las visitas de fin de semana cuando mamá me dejaba en su pequeña casa de madera en el borde del bosque a las afueras de Detroit, llena del olor a pino fresco y el crujido de su vieja radio de jazz. Era el único lugar donde realmente podía respirar, el único lugar donde podía ser yo mismo. Sin gritos de papá, sin risas burlonas de Jackson. El abuelo se sentaba en su mecedora, pipa en mano, sonriendo mientras corría hacia él. Nathan, ¿estás aquí? Cuéntame cómo estuvo tu día. Me lanzaba a sus brazos y le contaba todo. Ser intimidado en la escuela, papá diciéndome que no era lo suficientemente hombre. Escuchaba sin juzgar, solo asintiendo y acariciando mi cabello. Aunque no vivíamos juntos, el abuelo Milton notaba cosas sobre mí que nadie más notaba. Una mirada y sabía qué tristeza escondía detrás de una fina sonrisa. Cuando papá me había regañado, cuando Jackson me había molestado hasta las lágrimas, todo lo que tenía que hacer era abrir sus brazos y yo volvía a ser un niño pequeño, seguro, amado. Me enseñó lo que mi padre nunca hizo, cómo mantenerme erguido cuando otros te menospreciaban. Cómo mantener la bondad incluso cuando se es incomprendido. Y lo más importante, que la sensibilidad no es debilidad. Tienes un corazón más fuerte que cualquier otra persona en esta casa combinada, Nathan, dijo una vez, revolviendo mi cabello, su voz cálida como una chimenea de invierno. Mientras el resto de la familia me veía como débil, papá gritando endurécete, Jackson riendo, eres demasiado blando. Nunca llegarás a nada, solo el abuelo Milton veía lo que yacía debajo del silencio. Resiliencia, decencia, honestidad. Las mismas cualidades que él creía que un día se convertirían en la luz más brillante. Solía contarme sobre su propia vida, cómo comenzó pobre, fue engañado muchas veces, pero construyó su modesto fondo de inversión a través de la honestidad. Harás cosas aún más grandes que yo, Nathan, decía, con los ojos brillantes. Ahora, este fondo probaba sus palabras. Había preparado un futuro para mí, sabiendo que la familia podría desmoronarse algún día. Me senté allí con la carta en mis manos, las lágrimas cayendo sin control. Esos recuerdos eran dulces cuchillos cortando a través del dolor para revelar esperanza. El abuelo, él me había visto. Me había amado de una manera que nadie más lo había hecho. Mientras mi padre y mi hermano me empujaban hacia la prisión, el abuelo extendía la mano desde la tumba con una salida. Me volví hacia el tío Jameson,
con los ojos húmedos pero más brillantes de lo que habían estado en semanas, y lo atraje a un abrazo largo y feroz, pesado, doloroso, pero cálido. Un abrazo que decía, toda la humillación, el miedo y la soledad de los últimos días finalmente se han compartido. Él me rodeó con sus brazos, palmeando mi espalda, con la voz espesa de emoción. Ya no estás solo, Nathan. Tú y yo, vamos a recuperar todo. Nuestras vidas, la justicia y la confianza. Mamá se sentó a nuestro lado, llorando también. Su mano descansaba sobre nuestros hombros. La sala de estar se sentía más cálida a pesar de que la nieve seguía cayendo fuera de la ventana. Este fondo fiduciario no era solo dinero. Era el recordatorio del abuelo desde más allá de la tumba: eres digno. Eres fuerte. Y puedes empezar de nuevo. Inmediatamente después de que se emitieron las órdenes de arresto, Vincent y Jackson fueron puestos bajo custodia para investigación. La noticia explotó como una bomba. Oficial de policía ayudó a red de drogas. Jefes de garaje, padre e hijo, arrestados dentro de la sala del tribunal. Me senté en casa en la ahora fría y familiar sala de estar, viendo la televisión con mamá y el tío Jameson. Cada canal repetía las mismas imágenes en un bucle. Mi padre y mi hermano esposados siendo sacados del tribunal. Una pesadilla interminable. Fuerzas especiales federales trabajando con la policía de Detroit allanaron múltiples ubicaciones a la vez como una tormenta barriendo todo. El tío Jameson, todavía en contacto con los fiscales para entregar evidencia adicional, me contó lo que estaba sucediendo. Irrumpieron en el taller de automóviles de papá, el mismo lugar donde solía ayudarlo a arreglar motores en las tardes de fin de semana. Un almacén secreto fue sellado. Cajas de cartón llenas de paquetes blancos opacos. Las drogas fueron sacadas bajo los flashes cegadores de las cámaras de prensa. Decenas en la red fueron arrestados. Conductores desconocidos que una vez había visto en el garaje. Compañeros oficiales de los que Jackson solía presumir como amigos cercanos. Las cuentas ocultas de Vincent fueron congeladas. Millones en dinero lavado que el tío Jameson había rastreado durante 3 años. Me senté en casa viendo todo en la televisión, mi corazón encogiéndose con cada informe. En los días que siguieron, los medios invadieron la ciudad como una colmena perturbada. El caso dominó las primeras planas desde el Detroit Free Press hasta CNN, etiquetado como el escándalo familiar más oscuro en Detroit en una década. No me atrevía a salir, temeroso de las miradas de los vecinos, temeroso de las preguntas implacables de los reporteros. Mamá lloraba sin parar, cambiando de canal, viendo las mismas imágenes de Vincent y Jackson siendo llevados, con la cabeza gacha. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron hacerte esto?, susurró, con las manos temblando alrededor del control remoto. El tío Jameson se quedó con nosotros. Compartió más detalles de la investigación basados en su testimonio y documentos. Los agentes federales reconstruyeron toda la operación de lavado de dinero a través del garaje. Tráfico de drogas desde México a través de la frontera y las veces que Jackson manipuló evidencia para incriminar a otros, no solo a mí, sino a varias personas inocentes antes que yo. Lo habían hecho muchas veces, dijo el tío con amargura. Pero contigo, Nathan, fue lo peor. Mi sangre se heló. Jackson, el héroe con la placa, en realidad estaba torciendo la ley. Recordé que contaba historias de arrestos mientras la familia aplaudía. Ahora cada palabra se sentía como veneno. Los meses pasaron lentamente como un río perezoso llevándose el dolor mientras aliviaba lentamente las pesadillas. El juicio de Vincent y Jackson se abrió en un día frío de primavera. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, abogados y curiosos de todas partes. Los titulares gritaban: el juicio de la familia Reyes. Oficial de policía y padre acusados de tráfico de drogas. El tío Jameson, mamá y yo nos sentamos en silencio en la última fila, las 3 personas más marcadas por sus crímenes. Llevaba una camisa sencilla, agarrando la mano temblorosa de mamá. El tío Jameson se sentó a mi otro lado, con el rostro sombrío, listo para enfrentar este capítulo final. La gran sala del tribunal se sentía sofocante, oliendo a papel viejo y perfume barato. La juez, una mujer severa de mediana edad, golpeó su mazo para comenzar. Miré el banco de los acusados. Papá y Jackson estaban sentados allí más delgados después de meses en la cárcel,
con rostros demacrados, ojos evitando la galería. Vincent me miró por un segundo, su mirada llena de ira, sin rastro de remordimiento. Jackson mantuvo la cabeza baja. Mi corazón dolió. Alguna vez habían sido mi familia. La fiscal, la misma mujer aguda que una vez me había acusado, se puso de pie y presentó una avalancha de evidencia. Reprodujo el vídeo de Jackson plantando drogas en mi auto en Nochebuena. Las imágenes cristalinas, causando jadeos en toda la sala. Esto es manipulación de evidencia y fabricación para incriminar a una persona inocente, declaró, con voz como acero. A continuación llegaron los registros financieros de lavado de dinero a través del garaje de Vincent. Sumas masivas canalizadas a través de cientos de cuentas falsas. Confesiones de miembros arrestados de la red resonaron por los altavoces. Vincent era el jefe. Jackson nos cubría. Y el clímax, la grabación de Vincent diciendo fríamente, sacrificar a Nathan está bien mientras estemos a salvo. Mamá enterró su rostro en sus manos y sollozó cuando su voz llenó la sala. Jackson trató de culpar a su padre. Papá me obligó. Solo estaba siguiendo órdenes. Vincent respondió, lo hizo por su cuenta. Yo no sabía nada. Su egoísmo y falta de remordimiento quedaron al descubierto ante el tribunal. Sin arrepentimiento, solo intentos desesperados de salvarse a sí mismos. Sus abogados defensores lucharon, pero la evidencia era abrumadora. Los miré dividido entre la rabia y la lástima. ¿Por qué no lo admitían? ¿Por qué no disculparse conmigo, con mamá? Mamá se sentó llorando en silencio todo el tiempo. Nunca había imaginado el día en que su esposo e hijos serían juzgados como algunos de los criminales más peligrosos de la ciudad. Solía cocinar la cena para Vincent todas las noches. Solía brillar de orgullo por la placa de Jackson. Ahora estaba sentada temblando con las manos sobre la boca. Mamá, ¿estás bien?, susurré, abrazándola más fuerte. Ella sacudió la cabeza, con lágrimas corriendo. Todavía no puedo creer. No puedo creer que hicieran esto. El tío Jameson puso una mano sobre su hombro. Tenemos que ser fuertes, hermana. El juicio duró varios días, cada uno revelando más horrores. Cuántas personas inocentes Jackson había incriminado, cuántas toneladas de drogas Vincent había movido. Escuché, con el corazón congelado, recordando cenas familiares que ahora se sentían como mentiras. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba más llena que nunca. La juez se puso de pie con voz grave. Vincent Reyes, 35 años de prisión por lavado de dinero, tráfico de drogas y conspiración para cometer asesinato. Jackson Reyes, 28 años por complicidad, manipulación de evidencia y plantar evidencia falsa para incriminar a una persona inocente. Las sentencias resonaron como un trueno. La sala estalló, las cámaras disparando sin parar, las voces elevándose. Vincent y Jackson fueron esposados y llevados, con rostros pálidos y rotos. Vincent luchó débilmente. Jackson caminó con la cabeza baja, en silencio, con lágrimas cayendo. Los miré por última vez. Ese era mi padre, mi hermano, ahora prisioneros. Después del veredicto, los tres nos pusimos de pie y salimos silenciosamente de la sala del tribunal juntos. Sin palabras, solo caminando lado a lado, cada uno cargando nuestras propias heridas. Mamá lloraba en silencio. El tío Jameson suspiró y yo me sentí vacío. Afuera, docenas de reporteros avanzaron, con micrófonos levantados. Nathan, ¿cómo te sientes acerca de las sentencias de tu padre y hermano? Me di la vuelta. El tío Jameson nos protegió. Sin comentarios. Por favor, denos espacio. El caso se convirtió en uno de los mayores shocks en la historia de Detroit. No solo por la escala de la red de drogas, toneladas de narcóticos, millones lavados, sino por la tragedia familiar puesta al descubierto ante toda la ciudad. Fui a casa, cerré la puerta y colapsé. Respiré hondo el aire frío del invierno. Sintiendo como si finalmente hubiera salido de la última sombra de mi antigua vida. Detrás de mí, el juicio familiar, el testimonio, las sentencias, la traición. Por delante, una nueva vida que nunca imaginé. Libertad, el fondo fiduciario y esperanza.
El dolor todavía estaba allí y sabía que tardaría mucho tiempo en sanar. Pero por primera vez, el futuro se sentía posible. Varios meses después del juicio, mi vida pasó lentamente una nueva página, como un libro viejo que finalmente se abre al siguiente capítulo. Los primeros días fueron duros. Todavía me despertaba cada mañana perseguido por los recuerdos de la prisión, por los ojos fríos de mi padre y mi hermano destellando en la pantalla del televisor. La atención pública siguió siendo intensa. Los reporteros todavía merodeaban fuera de la puerta. Pero comencé a aprender a vivir de nuevo. Con el enorme fondo fiduciario de $12.5 millones que el abuelo me había dejado, el tío Jameson y yo decidimos iniciar una firma privada de seguridad e investigación. La llamamos Reyes Investigations, especializándonos en ayudar a víctimas que habían sido acusadas injustamente y cooperando con la policía en casos de drogas. Usamos parte del fondo para alquilar una pequeña oficina en el centro de Detroit, comprar equipos de vigilancia y contratar a algunos investigadores jóvenes. Recuerdo el primer día que abrimos, parado afuera, viendo el letrero brillar a la luz del sol de primavera, pensando, este es el comienzo. Ya no el débil Nathan. Ahora era el hombre de pie, tal como me había enseñado el abuelo. La compañía creció rápido gracias a la vasta experiencia del tío Jameson y mi propia dedicación. El tío, con sus 3 años viviendo en las calles rastreando criminales, manejaba los casos complejos, plantando micrófonos, analizando evidencia. Yo, aún cargando el dolor crudo de haber sido incriminado, vertía mi corazón en las víctimas. Escuchando sus historias, organizando ayuda legal, incluso abrazándolos mientras lloraban por sus propias noches en encarcelamiento injusto. Nos convertimos en un dúo inseparable, uno experimentado y con cicatrices de emboscadas y años huyendo. Uno resiliente, forjado en el infierno personal. Nuestro primer caso fue liberar a un joven incriminado por posesión de drogas, igual que yo. Obtuvimos imágenes de cámaras de seguridad que probaban que le habían tendido una trampa, y el tribunal lo liberó. Se corrió la voz, los clientes inundaron, madres solteras acusadas falsamente de robo, dueños de negocios saboteados por rivales. Los ingresos se dispararon. Ampliamos la oficina y contratamos más investigadores. Una noche tarde, después de resolver un caso importante en cooperación con la policía, derribando una pequeña red de drogas, el tío me dio una palmada en el hombro. Nathan, lo hiciste genial. Tu abuelo estaría orgulloso. Sonreí, con los ojos escociendo por las lágrimas. La compañía no era solo trabajo. Era como sanaba, convirtiendo el dolor en fuerza, asegurándome de que otros nunca sufrieran el infierno que yo tuve. Con el dinero del fideicomiso, compré una casa nueva y espaciosa en las afueras de Detroit. 2 pisos, jardín verde, pequeña piscina y una sala de estar luminosa con vistas a un lago. Traje a mamá, Camila, a vivir conmigo. Después de todo el dolor y el colapso, finalmente tuvimos un lugar pacífico para comenzar de nuevo. Ella había vivido demasiado tiempo en la vieja casa llena de recuerdos horribles. El lugar donde la cena de Navidad se vino abajo, donde su esposo e hijo planearon la traición. Cuando entró en la nueva casa, sus ojos se iluminaron. Es tan hermoso, hijo. Nunca pensé que viviría en un lugar pacífico como este de nuevo. Decoramos juntos, colgamos fotos viejas del abuelo, plantamos flores en el jardín, cocinamos comidas sencillas. Ella comenzó a sonreír más, contando historias de su juventud, incluso uniéndose a un club local de yoga. Esa casa se convirtió en un verdadero hogar. No más gritos de papá, no más miradas frías de Jackson. Madre e hijo se curaron mutuamente, lentamente, dejando que la oscuridad se desvaneciera. También compré una casa más pequeña para el tío Jameson y su familia cuando regresaron de la protección de testigos. Después de 3 largos años escondidos, su esposa Elena y su hija Lily finalmente estaban a salvo para volver a casa en Detroit. El día que llegaron, el tío y yo esperamos en el aeropuerto, con el corazón palpitando. Cuando Elena y Lily cruzaron la puerta, el tío Jameson corrió hacia ellas y se derrumbó allí mismo en la terminal. Lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alegría después de 3 años separados. Me quedé unos pasos atrás, con los ojos ardiendo al ver su reunión. Después de todo lo que habíamos soportado, ver a su familia completa y segura de nuevo valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. El tiempo pasó.
Las heridas sanaron lentamente como cortes profundos cuidadosamente vendados. La compañía prosperó. Mamá se volvió más feliz. El tío se reunió con su familia. Todo se sentía como una imagen más brillante. Comencé a dormir toda la noche de nuevo, ya no atormentado por pesadillas de prisión o las luces parpadeantes de esa noche buena. Pero el pasado aún persistía. Un día, decidí visitar a mi padre y a mi hermano en prisión para cerrar ese capítulo, para dejar la carga en mi corazón. El pensamiento llegó de repente una mañana mientras estaba sentado en mi escritorio de oficina mirando la foto del abuelo. Salvar a la familia de una manera que nadie espera. Llamé a mamá. Mamá, quiero visitar a papá y a Jackson en prisión. ¿Vendrás conmigo? Ella guardó silencio durante mucho tiempo, luego asintió. Sí, hijo. Deberíamos ir para terminar esto. Nos preparamos, mi corazón, una mezcla de nervios y miedo. Esta sería la primera vez que los enfrentaba desde el juicio. Desde que supe la horrible verdad, mamá y yo condujimos juntos a la prisión, un complejo gris y prohibido en las afueras rodeado de alambre de púas y torres de vigilancia imponentes. El aire adentro era frío y estéril. Luces de neón duras se extendían por pasillos interminables haciendo que todo se sintiera extraño y cruel. Pasamos por seguridad y nos sentamos en la sala de visitas. Un espacio pequeño con una mesa de acero, partición de vidrio grueso y un teléfono viejo. Mi corazón latía con fuerza. El sudor frío brotó a pesar del frío invernal. Mamá se sentó a mi lado, su mano temblorosa agarrando la mía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Perdonar o enfrentar el dolor por última vez? Vincent, mi padre, fue traído primero. Se veía desgastado, uniforme gris de prisión, barba descuidada, pero sus ojos aún llevaban la misma dureza arrogante. Se sentó frente a nosotros, levantó el teléfono y miró a través del vidrio manchado. Nathan, ¿para qué estás aquí? ¿Para regodearte? Su voz era dura. Sin saludo, sin calidez. Jackson lo siguió, con el rostro demacrado, ojos rojos por noches de insomnio y arrepentimiento, cabello desordenado. Se sentó junto a papá, me miró y luego bajó la vista. La tensión era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Vincent me miró, luego se lanzó inmediatamente al mismo viejo guión, como si lo hubiera ensayado durante meses. Su voz era venenosa. Si no hubieras sido tan débil, si hubieras sido más como Jackson, más fuerte, más duro, nada de esto habría sucedido. Hice todo por esta familia. Todavía sin remordimiento, sin disculpas, solo negación fría y descarada. Fui incriminado, Nathan. No hice nada malo. Fue Jameson, mi propio hermano, quien me tendió una trampa. Golpeó su puño en la mesa de acero. El sonido metálico resonó en la habitación como si se aferrara desesperadamente a sus últimas mentiras. Lo miré y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo vacío. Me di cuenta de que el hombre frente a mí nunca había sido realmente un padre. Solo había usado a sus hijos como herramientas. Mamá estaba sentada llorando en silencio a mi lado, apretando mi mano con más fuerza. Jackson era diferente. Por primera vez desde su arresto, mi hermano levantó la vista. Sus ojos estaban atormentados, rebosantes de lágrimas no derramadas. Nathan, me equivoqué. Lo siento, susurró, con la voz quebrada. Papá me manipuló, pero debería haber parado. Lo siento. Siento lo que te hice, por enviarte a la cárcel. La disculpa quedó en el aire, cruda, sincera, y retorció algo profundo dentro de mí. Jackson, el ídolo que me enseñó a patear una pelota de fútbol, que contaba historias heroicas de policías, ahora estaba roto ante mí. Estuve en silencio durante mucho tiempo, mirando a los dos hombres a través del vidrio. Uno que nunca asumiría la responsabilidad, todavía culpando al mundo y a mí. Uno que finalmente enfrentaba su culpa. Con la cabeza gacha, lágrimas cayendo. La sala de visitas se sentía congelada, solo respiración pesada y los sollozos tranquilos de mamá. Finalmente, hablé, tranquilo pero firme. Ya no te odio, Jackson. Te perdono, pero no volveré a verte. Y, papá, vive con las decisiones que tomaste. Esto termina aquí. Vincent abrió la boca para discutir,
su rostro poniéndose rojo, pero no salieron palabras. Solo se quedó allí mirando con furia. Jackson bajó la cabeza, las lágrimas goteando sobre la mesa de acero, la voz quebrada. Nathan, gracias por perdonarme. Me puse de pie, puse mi mano en el vidrio por última vez y les dije que viviría mi propia vida ahora, libre de sus sombras. Luego me di la vuelta y salí, dejando atrás a un hombre que nunca cambiaría, y a otro que apenas comenzaba a pagar el precio. Mientras la pesada puerta de hierro se cerraba de golpe detrás de mí y caminaba por el pasillo frío, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Como si un peso de 1000 libras finalmente se hubiera levantado. Mamá caminó a mi lado, secándose las lágrimas. Mi hijo es tan fuerte. Salimos a la fresca brisa de primavera, y por primera vez, respiré profundamente sin dolor. Una nueva vida se extendía por delante. Mamá a mi lado, el tío Jameson como verdadera familia, una compañía en crecimiento llena de nuevos casos y un futuro abierto respaldado por el fondo fiduciario. Pensé en la carta del abuelo. Salvarás a la familia de una manera que nadie espera. Tal vez el perdón era esa manera. No lo sé, pero sé esto, finalmente soy libre. Un año después de que el caso finalmente se cerrara, mi vida se había transformado por completo. Como si una tormenta hubiera pasado, dejando atrás un cielo azul claro. Reyes Investigations estaba ahora firmemente establecida con una larga lista de espera de clientes y una reputación que se extendía a lo largo y ancho. Comencé a hablar en eventos comunitarios, compartiendo mi historia para crear conciencia sobre las condenas injustas y los peligros de las drogas. En un seminario comunitario antidrogas en el centro de Detroit, conocí a Kale Grant, una joven trabajadora social de buen corazón cuya sonrisa iluminaba la habitación y cuyos ojos verdes brillaban con luz genuina. Ella estaba en el escenario hablando sobre ayudar a las víctimas de adicción, su voz gentil pero poderosa. No solo salvamos sus cuerpos, salvamos sus almas. Me senté en la audiencia, con el corazón conmovido. Ella estaba hablando de curación, de esperanza después de la pérdida, al igual que mi propio viaje. Después de la charla, me acerqué a ella un poco nervioso. Señorita Grant, su historia, se parece mucho a la mía. Fui acusado falsamente de cargos de drogas una vez, y ahora ayudo a otros en la misma situación. Ella sonrió, sus ojos iluminándose. Nathan Reyes, he leído mucho sobre usted. Es increíblemente valiente. Hablamos durante horas sobre nuestras pérdidas. Ella perdió a su padre por la adicción. Yo perdí a mi familia por la traición. Sobre nuestro impulso para sanar, el de ella a través del trabajo social, el mío a través de investigaciones. Rápidamente descubrimos cuánto teníamos en común. Como dos piezas de rompecabezas perdidas que finalmente encajan en su lugar. Nuestras primeras citas, caminatas con café en el parque, estaban llenas de mariposas. Mi corazón se aceleraba cuando ella se reía, cuando tomaba mi mano y decía, Nathan, eres más fuerte de lo que crees. Kale se convirtió en la luz suave que se deslizó en los rincones más oscuros de mi alma, ayudándome a salir del pasado y atreverme a creer en el futuro de nuevo. Al año siguiente, Kale y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Solo amigos cercanos y familia real. El tío Jameson, la tía Elena, Lily y mamá. Lo celebramos en el patio trasero de nuestra nueva casa bajo el cálido sol de verano, rodeados de rosas que mamá había plantado. Kale caminó hacia mí con un vestido blanco sencillo, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. Nathan, te amo por quien eres. Fuerte desde el corazón. Deslicé el anillo en su dedo, con la voz temblorosa. Kale, eres mi esperanza. Juntos, sanaremos. La ceremonia fue simple pero desbordante de risas. Sin extravagancias, solo pura calidez, como debería ser una familia real. Cuando nació nuestra primera hija, la llamamos Mila en memoria del abuelo Milton. Nuestro refugio una vez tranquilo después de la tormenta ahora resonaba con la risa de un niño, dulces arrullos de bebé y pequeños pies golpeando el suelo. Mila tiene los ojos verdes de su madre y la sonrisa gentil de su padre. Cada noche, la abrazo y le susurro, te protegeré para siempre, mi amor. Mamá Camila se convirtió en la abuela más feliz, cuidando a Mila todos los días, cantándole las mismas canciones de cuna que una vez me cantó a mí, con voz cálida y tierna. La abuela te ama, Mila. Eres la nueva luz de esta casa.
Sus heridas se desvanecieron lentamente bajo las risitas de su nieta. Al verla acunar a Mila, pensé, esto es redención. Una nueva familia compensando las viejas pérdidas. La compañía que el tío Jameson y yo construimos creció fuerte como un árbol antiguo que brota nuevas ramas después de una tormenta. Nos asociamos con la policía de Detroit, centros de rehabilitación y organizaciones benéficas para apoyar a las víctimas de acusaciones falsas y abuso de poder. Nuestra reputación se extendió por todo Michigan, desde Detroit hasta Lansing. La gente venía a nosotros cargando esperanza. Resolvimos casos importantes, liberando a un adolescente encarcelado injustamente por drogas, ayudando a mujeres incriminadas por exmaridos en divorcios amargos. El tío dirigía el peligroso trabajo de campo. Yo manejaba el apoyo emocional. Los periódicos nos elogiaron, Reyes Investigations, de víctima a héroe. Sonreí cuando lo leí, luego me volví hacia el tío. Nada de esto habría sucedido sin ti. Me dio una palmada en el hombro. Nathan, eres el alma de esta compañía. De todo lo que habíamos soportado, el tío Jameson y yo fundamos la Fundación Romper las Cadenas, una organización dedicada a ayudar a las personas incriminadas en casos de drogas, sacándolas a rehabilitación, reconstruyéndolas y dándoles una segunda oportunidad en la vida. La financiamos con parte del fideicomiso, nos asociamos con centros de tratamiento, proporcionamos abogados gratuitos y ofrecimos capacitación laboral. La fundación despegó rápidamente, salvando a docenas. Adolescentes perdidos por la adicción, madres acusadas falsamente. Un caso me conmovió profundamente. Un joven igual que yo una vez, incriminado por supuestos amigos. Lo limpiamos y le encontramos un trabajo. Me abrazó, llorando. Nathan, salvaste mi vida. Lloré también, pensando en el viejo yo. La fundación se convirtió en mi legado. No solo salvando a otros, sino salvando mi propia alma. Convirtiendo el dolor en propósito. Esa Navidad, una espesa nieve cayó sobre Detroit, pero cálidas luces doradas cubrían cada rincón de nuestro nuevo hogar, convirtiéndolo en un santuario resplandeciente. Toda la familia se reunió. El tío Jameson con la tía Elena y Lily riendo brillantemente. Mamá ahora una abuela alegre. Cale, mi esposa, y la pequeña Mila aprendiendo a decir papá con la voz más dulce y ceceante. Nos reunimos alrededor de la mesa, el aroma de carne asada y galletas de canela llenando el aire, el árbol de Navidad brillando con adornos de vidrio. Sin rastro de esa noche horrible hace años. La risa resonó por la casa, Lily jugando con Mila, la tía Elena contando historias de cocina. El tío Jameson rugiendo de risa cuando Cale lo molestaba sobre su viejo disfraz de indigente. Me quedé en silencio por un momento, asimilando cada rostro amado, las personas que realmente me amaban sin traición, sin egoísmo. De repente, recordé esa Nochebuena hace mucho tiempo. Esposas, sirenas, luces parpadeantes, los sollozos de mi madre mientras me arrastraban como a un criminal. Las lágrimas brotaron, pero no de dolor, sino de gratitud. Ahora era Navidad de nuevo, pero estaba rodeado de luz. Sostenido en los brazos de aquellos que merecen ser llamados familia, no por sangre, sino por amor. Levanté mi copa, mirando las velas parpadeantes en la mesa, y hablé, con voz baja, pero llena de emoción. No podemos elegir la familia en la que nacemos, pero podemos elegir la familia que conservamos. Nunca dejen que la crueldad de otros defina su valor. Y si la vida los arroja a la oscuridad, conviértanse en su propia luz primero. Por unos segundos, todos guardaron silencio, mis palabras colgando en el aire cálido. Luego estallaron aplausos suaves. El tío Jameson me miró con ojos orgullosos y brumosos. Nathan, has crecido. Mamá se secó las lágrimas y sonrió. Hijo mío, tu abuelo estaría tan feliz. Cale apretó mi mano debajo de la mesa y susurró, eres la luz de mi vida. Esa noche de Navidad, finalmente entendí que las heridas que una vez intentaron destruirme fueron las mismas cosas que me hicieron más fuerte y me llevaron a la verdadera familia que siempre estuve destinado a tener. La nieve caía suavemente fuera de la ventana, pero adentro la calidez se extendía por todas partes, y supe que mi vida realmente había comenzado.